Sí, así es, la situación está muy complicada, está complicada para todos los departamentos, pero se agrava un poco más por la situación de diferencia cambiaria que tenemos en este momento en los departamentos de frontera. Y efectivamente estamos esperando una respuesta del gobierno, porque nosotros hace un buen tiempo venimos advirtiendo que iba a pasar lo que efectivamente está pasando. Hace 5 meses, cuando el Consejo de Ministros se reunió en Melo, nosotros le hicimos llegar al presidente de la República y después a cada uno de los ministros con los que estuvimos reunidos nuestra visión de que la realidad no se acompasaba con los números que desde el gobierno se emitían. El crecimiento del 3,5% en esta zona no es tal. Acá estamos o en una meseta o por entrar a una recesión, si es que ya no entramos. Y eso realmente no lo aprecia el gobierno, por lo menos no tienen la misma visión, no comparten esa misma visión con nosotros. Nosotros nos atrevimos a sugerirle algunas medidas para poder paliar un poco la situación, para generar consumo dentro de este país, que más consumo es más empleo, y más empleo es más consumo y son más impuestos que recauda el gobierno. Y el dinero circula y todo funciona mucho mejor. El crecimiento de este país se ha sostenido en los últimos años, que ha sido un crecimiento excepcional, con un promedio del 6% en los últimos 10 años, cosa que nunca en la historia antes había pasado, pero se ha sostenido mayormente por el consumo privado, o sea, todo lo que gastamos los uruguayos, en nuestra familia, el gasto de los uruguayos, eso ha sido lo que ha sostenido el consumo y el crecimiento en todos estos años. Ese consumo se está deteniendo, se frenó. No solamente se desaceleró, el consumo se frenó. Y hoy en día, nosotros, en esta zona del país, hemos aumentado muchísimo el desempleo. Y ha aumentado la gente que ha ido seguro de paro. Entonces, hay gente que se quedó sin cobrar sueldos, no tiene para gastar. Hay gente que está cobrando mucho menos porque está en el seguro de paro. Y hay comercios que no han tenido más remedio que tomar la determinación de cerrar sus puertas, porque un país puede tomarse el derecho o la obligación, o no sé cómo expresarlo, de poder pasar 5 meses sin pagar sus deudas y endeudarse y todo lo demás. Pero un particular, un comerciante no lo puede hacer. 5 meses perdiendo plata significa tener que cerrar. Y muchas veces quedar endeudado y comprometiendo el futuro del propio comerciante y de su familia por muchos años. Entonces, ese es un tema que nosotros le pedimos al gobierno que vamos a aclarar una cosa, y lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces. Cada vez que le hemos solicitado una audiencia a algún ministro, a alguna autoridad del gobierno, siempre han respondido positivamente y cada vez que los precisamos para hablar, los hemos tenido. Hemos repetido esto una y otra vez, como también les hemos repetido a ellos que necesitamos urgentemente algún tipo de medida. Consideramos que para Melo, por ejemplo, que llegue el descuento de los combustibles hasta acá, el del IMESI, a las naftas, es una medida sumamente necesaria. Tú has ido, todos hemos ido a la frontera, sabemos que lo que primero hace la gente llegar a la frontera para cargar combustible, y después seguirán gastando en otras cosas. Si sobra, se gasta en otra cosa. Siempre sobra, pero el combustible es lo que tracciona. Si no aprovechamos además para hacerlo ahora, con un petróleo que vale cada vez menos, ¿en qué momento nos vamos a atrever a tomar una medida de ese tipo? Que estamos convencidos, y así se lo hemos expresado, que eso va a generar ingresos al Estado. No va a ser una pérdida sacrificar un 24% de la nafta, del IMESI de la nafta. Va a ser ingresos al Estado, porque hoy se está sacrificando el 100% y el plus del resto del surtido. Entonces, son medidas que hay que tomarlas, hay que atreverse a tomarlas. China está saliendo de la crisis, bajándole los impuestos a las pymes, sacándoles carga impositiva. Las pymes fueron las que hicieron resurgir de la crisis a Europa más de una vez. Bueno, ¿qué estamos esperando acá? Somos los mayores generadores de empleo de este país, somos los que hemos sostenido el crecimiento. No podemos seguir esperando, tenemos que tener una respuesta.
Y yo pongo un ejemplo en este sentido. Cuando Pluna lamentablemente dejó de volar y quedamos incomunicados del mundo, para volver a tener comunicación y para que las aerolíneas de banderas extranjeras aterrizaran en Carrasco, se les bajó el combustible. Les cobramos un combustible muy barato para que pudieran venir acá a cargar combustible justamente. Entonces, si tenemos exenciones tributarias para las compañías internacionales, las grandes compañías, no podemos hacer el esfuerzo para quienes están sosteniendo la economía de este país desde hace unos cuantos años. El gobierno les dice que si ustedes se reúnen, ellos entienden todo lo que ustedes les plantean, pero después no hay contrapartida, o sea, no hay ninguna resolución ni cosa por el estilo. Desde que le presentamos a los ministros y al presidente Vázquez en el Consejo de Ministros las propuestas, hasta ahora no hemos tenido una respuesta, ni siquiera lo leímos y es inviable, no se puede hacer por tal cosa, nada, ni una respuesta. Creo que merecemos un poco de consideración en el tema.